la flexibilidad de su método propuesto, pero yo quisiera acogerme a la flexibilidad mayor que nos da el reglamento, porque me parece que esta sesión debiera de conducirse precisamente bajo el artículo 149 del reglamento para discutir en lo general y luego en lo particular. Coincido con varias de las expresiones que aquí se han dicho sobre las insuficiencias de esta minuta. Yo quisiera dividir mi participación en dos partes. Una que tiene que ver con la forma del proceso legislativo en esta materia, un poco la historia de este proceso legislativo, la función bicameral que la división de poderes le impuso al Congreso mexicano y por supuesto en referencia a los plazos. Y luego, ya en el apartado de las reservas que prevé el reglamento, voy a ahondar sobre las razones y los motivos por los que estoy en contra de la minuta y votaré en contra de esta minuta. Empiezo por decir que yo creo que este proceso sobre este tema describe la debilidad institucional del Estado mexicano frente a los llamados poderes fácticos como lo son el poder de los medios de comunicación, particularmente el de los grandes consorcios comunicacionales. Porque si un anhelado derecho ciudadano, derecho humano, como es el ejercicio del derecho de réplica, solo puede ver la luz en estos términos, habla de la profunda debilidad, agotamiento y época de sometimiento del Congreso mexicano a poderes que están fuera de los recintos parlamentarios. Porque si un derecho como este anhelo de larga data, solo puede salir a medias para los ciudadanos y completo para los intereses comunicacionales, no hay posibilidad de votarlo a favor. No hay medio voto a favor. Por lo tanto, votaré en contra. Pero es más grave esta debilidad, porque si quienes participamos del humanismo político somos congruentes con uno de los principales principios, que es el de persona humana, esta concepción de que la persona está dotada de inteligencia, de voluntad y de responsabilidad para decidir su propio futuro y las acciones que afectan su destino en la defensa de su dignidad personal, debo decirles que este derecho es uno de los derechos fundamentales para la defensa de la dignidad humana. Y por lo tanto, en ese principio fundamental de una doctrina humanista, un derecho a medias es la defensa a medias de la dignidad de la persona. ¿Qué ha pasado con este tema para que sea tan complicado? ¿Por qué el Senado de la República, después de 1 año y 10 meses, no puede cambiar una coma a la minuta que le fue depositada en esta Cámara el 6 de diciembre del año pasado? ¿Por qué no se puede modificar esta minuta? ¿Qué fuerza superior? Me supongo que no es del orden sobrenatural. Ha impedido que los senadores de la República vean sus propias iniciativas. Sí, compañeras y compañeros. En este Senado de la República, 16 senadores de la República hemos presentado 5 iniciativas en materia de derecho de réplica. Están citadas en el dictamen. Incluso están citadas varias de ellas, incluso que hemos presentado a algunos de los presentes en otra Cámara. Pero no se les hace caso. ¿Qué es lo que impide a un Senado de la República ni siquiera hacerle caso a los promoventes senadores del PAN, del PRD, de lo que entonces fue Convergencia y Movimiento Ciudadano, y del PT? Algo muy poderoso debe estar detrás para que no se toque ni se tomen en cuenta las iniciativas de los propios senadores de la República, que proponen cosas distintas a las que contiene la minuta
y muy coincidentes con lo que son las observaciones que aquí han planteado. Incluso hubo una iniciativa del derecho de réplica que presentaron cerca de 50 senadores de la República, del PAN y del PRD, que tampoco se le toma en cuenta. ¿Por qué el Senado de la República en este tema no abrió consultas ciudadanas, pese a que distintas organizaciones vinculadas con el derecho a la información solicitaron audiencia para dar a conocer sus puntos de vista? Es más, permítanme referirme a los legisladores del partido en el gobierno. No le han hecho caso ni siquiera a los defensores de las audiencias de los medios públicos en México. Los defensores de las audiencias de Canal 11, de Canal 22, del Instituto Mexicano de la Radio, de Radio Educación, la defensora de las audiencias del Organismo Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que creó este Congreso, han calificado la minuta como un retroceso. Han señalado que sería un fraude legislativo contrario al interés de las audiencias consignado en la reforma al artículo 6º de la Constitución en materia de telecomunicaciones. Ni a los defensores de las audiencias de los medios públicos. Debo decir que se agregó ahí como defensor de las audiencias en ese posicionamiento de la AMLA, la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, el que entonces fue ombudsman de MBS, Gabriel Susana. Pero también otros especialistas del derecho a la información, ya mencionaba Alejandro Encinas a Irene Levy, han hecho señalamientos muy puntuales. Pero no se le mueve ni una coma. Aunque hayamos convencido en lo privado a algunos compañeros de contradicciones en la minuta, el mayor ofrecimiento es: después lo corregimos. Ahorita no puede ser modificado. Después lo corregimos. Se ha hecho la generosa oferta de hacer un memorándum para calar la ley en los primeros meses y luego modificar la minuta. Este proceso habla de un agotamiento institucional en el procedimiento legislativo. El Senado ha dejado de ser, en ciertos temas, frente a poderes económicos y fácticos del país, particularmente el de la televisión, ha dejado de ser una función bicameral. La función bicameral es correctora. La función bicameral es enmendadora de deficiencias, de insuficiencias y de retrocesos. Renuncia el Senado de la República, por motivos aún inexplicables, a corregir un absurdo legal, un proyecto contrario a los intereses de los ciudadanos. Agrego lo que bien decía la senadora Dolores Padilla. El jueves pasado, inusitado momento en la Cámara de los Diputados. A nombre de sus bancadas, no a título personal, a nombre de sus bancadas, Guadalupe Acosta Naranjo por el PRD, Gustavo Madero Muñoz por el PAN, René Cervera por Movimiento Ciudadano y de forma separada Virgilio Caballero por mandato del Grupo Parlamentario de Morena, advirtieron al Senado de la República que de aprobar la minuta en estos términos, ellos iniciarían inmediatamente un proceso de rectificación al minuto siguiente de empezar la vigencia de la nueva ley. Qué vergonzoso, qué penoso que desde la Cámara de Diputados se le recuerde al Senado de la República la abdicación de sus funciones constitucionales de contrapeso. Para ciertos temas, esta Cámara no sirve para nada. Gracias a los diputados que han emergido ahora como esperanza de rectificación. ¿Quién lo diría? Ahora voy a los tiempos, porque aquí se ha hablado de una prisa. La prisa que los concesionarios de la televisión, de la radio y la televisión, no tuvieron durante décadas. Ahora están contentos
satisfechos, no hay oposición alguna, las televisoras festejan el gran avance. Ya de entrada, sospechemos de la alegría. Y más de la unanimidad. Alguien decía y decía bien que cuando todos están pensando igual, es que no están pensando mucho. No hay prisa. El derecho de réplica en México ha esperado 98 años. Porque aunque Venustiano Carranza lo impregnó en el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Opinión, conocida como Ley de Imprenta, ese derecho no estuvo vigente durante 49 años. Fue la Corte la que lo resucitó para tener un instrumento positivo para defensa del honor y la dignidad personal. Pero era un derecho solo para medios impresos, con la moral del 17 para los medios impresos bajo las condiciones y modalidades del 17. Es incluso una ley penal. Tiene cárcel la ley de imprenta. Por eso nadie recurría a la ley de imprenta. Todo el mundo aludía al 27 de la ley de imprenta. Señor director del periódico, palabras más, palabras menos. Conforme al artículo 27 de la ley de imprenta, que casi nadie conocía, le pido sea publicada la presente rectificación. Al día siguiente se publicaba. Muchos periódicos lo han hecho bajo ese artículo 27. El dictamen que van a aprobar retrocede en días, en plazos y en extensión de la rectificación de la ley que promulgó Venustiano Carranza en 1917. Vaya la modernidad senatorial. Esto sí es modernidad. Carranza pensó en 8 días para que el ciudadano pudiera interponer su derecho de réplica. El proyecto le da solo 5 días al ciudadano para que lo pueda poner. Carranza pensó en 3 tantos para las autoridades en extensión para aclarar una nota inexacta, calumniosa, y para los ciudadanos hasta 2 tantos más en extensión. Esta minuta lo deja en el mismo espacio y tiempo que se produjo en un programa de radio. O sea, por favor, no le muevan. Quedémonos con la ley de Venustiano Carranza para medios impresos. No le muevan. Vamos a perder en días, vamos a perder en extensión, vamos a perder en plazos. Ah, pero hay una fuerza superior que quiere que no lo hagamos. Carranza fue impugnado en la emisión de esa ley porque la produjo bajo aquellas cuestionables facultades extraordinarias que el constituyente del 17 interpretaba. Carranza le había dado para reglamentar las propias reformas que el presidente había propuesto y promulgado en Querétaro. Porque tenía facultades para proveer lo necesario, pero no para ejercer leyes, no para dictar leyes, no para emitir legislación. Emitió una legislación en 1917. Hasta el 2007, perdón, hasta el 2002, conocimos en un reglamento el derecho de réplica, un reglamento en la radio y televisión, fruto de lo que se conoció como la Ley Televisa, o el primer intento, perdón, de la Ley Televisa. La Ley Televisa es del 2006. Está mejor ese reglamento de radio y televisión del 2002 que la diferenciación que hacen de medios electrónicos e impresos, porque es falso lo que aquí se ha dicho, que en esta minuta están comprendidos de igual manera los medios electrónicos de comunicación que los medios impresos. Es falso de toda falsedad. La ley crea un régimen privilegiado para la radio y la televisión en el dictamen. Ah, para los medios impresos están efectivamente las 3 vertientes del derecho de réplica consignado en los instrumentos internacionales: réplica, rectificación y respuesta. Para los medios electrónicos, solo rectificación o respuesta. No existe la réplica, porque han quitado las opiniones, porque han quitado lo que tiene que ver con todo el género de opiniones que se producen también ya en espacios televisivos y radiofónicos, y que es desde donde se enderezan, todos lo sabemos, las principales campañas de linchamiento, no contra los políticos, porque los políticos tenemos la oportunidad de defendernos con los instrumentos de los poderes a los que pertenecemos, sino contra los competidores de sus negocios. ¿O a poco no se acuerdan
cuando el viejo Saba quiso entrarle a la televisión, a competir por una cadena de televisión, Isaac Saba, la televisión se dio cuenta 29 años después que era un monopolista en materia de medicamentos, de la distribución de medicamentos, y lo lincharon. Como linchan al que quieren, porque la televisión en sus intereses no distingue partidos. Cuando a sus intereses le afecta un personaje, no distingue PRI, PAN, PRD, porque la televisión recicla sus lealtades, porque no tiene mayor lealtad que para el dinero y el incremento de su poder. Le van a entregar a la tele un buen modelo, un modelo fácil para que pueda irse a las caletas griegas, si quiere, por la vía del procedimiento judicial. Voy a concluir con mi primera intervención. Los plazos para reglamentar el sexto no los estableció el decreto de la reforma constitucional del 2011. Lo aclaro. En la reforma constitucional del 2011, en el transitorio de la reforma constitucional del 2011 que aprobamos, se le dieron las características que debía tener la ley del derecho de réplica. Obviamente ahí se dio un plazo para generar esa ley de 180 días. El primer plazo en realidad se lo dio la reforma constitucional del 2007, que incorporó al sexto constitucional que el derecho de réplica sería garantizado en los términos que disponga la ley. Y el plazo era de 30 días. No hubo prisas para entonces. Como no hubo prisas cuando se venció el plazo de 180 días. Donde están las prisas localizadas es para que se apruebe esta minuta que todos sabemos que a los ciudadanos no les va a servir. A lo mejor aquí sí. A lo mejor aquí a los senadores y a los diputados y a los secretarios, a lo mejor les da. Tienen buenos abogados, saben presionar a los tribunales, tienen picaporte con jueces para que resuelva pronto. No, aquí no creo que haya tanta bronca. ¿Y los ciudadanos qué? ¿A quién representamos los representantes populares? ¿En un derecho fundamental de las personas? Nos tardamos 98 años y también en esto les vamos a hacer un traje a la medida a los intereses fácticos. Yo rechazo esa forma de funcionamiento, deploro el mensaje que se envía, porque es un mensaje contra todos. Porque nosotros estamos mostrando una debilidad en este tema frente a poderes fácticos que se han impuesto sobre la Constitución y sobre las funciones formales del Estado. En mi segunda intervención voy a abordar las deficiencias del proyecto, porque voy a reservar 17 artículos conforme al 149 del reglamento del Senado. Muchas gracias.